Buenas noches, señoras y señores. Hoy ha muerto en accidente de tráfico el capitán general Manuel Gutiérrez Mellado, una de esas figuras que la historia de un país destaca y en la que coinciden con todos los elogios profesionales y humanos en vida y en muerte desde todos los sectores de la sociedad. Vamos a conectar en estos primeros minutos de este especial informe con la Capilla Ardiente en el cuartel general del Ejército. Buenas noches, Gema. Hola, buenas noches. La Capilla Ardiente seguirá instalada a lo largo de toda la noche en el Salón de Embajadores del Cuartel General del Ejército. Aquí permanecerán, como han permanecido desde las 6:30 de la tarde, los restos mortales del Teniente General Gutiérrez Mellado, su féretro cubierto por la bandera de España. Por el Cuartel General del Ejército han pasado innumerables personalidades que querían rendir su último homenaje a Gutiérrez Mellado, especialmente los reyes de España, que han abrazado a su viuda y han asistido a la misa oficiada por otro de los muchos amigos personales que hoy han querido estar aquí, el antiguo vicario general castrense, Monseñor Emilio Benavent. Por aquí han pasado también, como no podía ser de otra manera, los expresidentes del Gobierno Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, que han compartido momentos difíciles, y los ministros Suárez Pertierra, Belloc, Solana, el alcalde de Madrid, en fin, innumerables personalidades, como decíamos al principio. Hace unos minutos se abrían las puertas del Cuartel General del Ejército para que entre la población civil y rinda homenaje a este hombre clave en la historia reciente de España. Los reyes de España llegaban a la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde sin ocultar su dolor por la muerte del capitán general Gutiérrez Mellado. Así lo expresaban, además, en el telegrama enviado a su viuda y a sus hijos y firmado por toda la familia real, en el que manifiestan sentirse impresionados por la triste noticia. Poco antes llegaba otro de los hombres que compartió con Gutiérrez Mellado los momentos más difíciles de la transición democrática, el expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez. También ha estado en el cuartel general del Ejército el ex vicepresidente Leopoldo Calvo Sotelo. El presidente del Gobierno, Felipe González, se ha trasladado hasta este cuartel general situado en el centro de Madrid, directamente desde el Palacio Municipal de Congresos. Entre nosotros. Desde las 6:30 de la tarde, la hora en que se ha instalado la Capilla Ardiente, ha estado con él su viuda, y a las 8 se ha celebrado esta misa en la que se ha destacado su ejemplar servicio a la patria y sus valores humanos. La Capilla Ardiente va a permanecer abierta durante toda la noche. Siempre dispuesto al sacrificio que fuera necesario por dar a España. El militar retirado era miembro del Consejo de Estado desde 1984, pero además en la actualidad presidía la Fundación Ayuda contra la Drogadicción, una lucha a la que se entregó en los últimos años. Su trayectoria militar está llena de distinciones, pero Gutiérrez Mellado sería mundialmente conocido cuando, junto al expresidente Adolfo Suárez, fueron los únicos parlamentarios que no se ocultaron tras los escaños en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Esta noche, en este espacio dedicado a él, contamos con un documento que hoy se revaloriza enormemente. Vamos a ofrecerles una de las últimas entrevistas que concedió y también hemos querido tener en estos momentos el testimonio de Adolfo Suárez, las palabras del amigo, del hombre con el que compartió uno de los momentos de su vida. Esa vida y en estos momentos estaban llenos de esperanza y de temor, esos años llamados de la transición española, una transición que afortunadamente pudo contar con Manuel Gutiérrez Mellado. Pensar que ya no va a estar nunca más entre nosotros, la verdad es que es duro aceptar. Tengo la gran suerte de haber sido amigo suyo y, consecuentemente, recordar casi como si hubieran sido ayer pues las muchas conversaciones, los muchos momentos difíciles que hemos pasado juntos. Un hombre que todo el mundo le respetaba, que en un momento difícil para la historia española pues supo estar a la altura de su integridad militar.
pasa? No. No. ¿Qué pasa? ¡Quieto todo el mundo! Yo esa noche la he olvidado, no tengo el menor rencor a nadie. El único militar profesional que había allí yo creo que era yo, y actué según me habían enseñado, no tiene más mérito que eso. Yo estoy satisfecho de lo que hice, pero nada más. Manuel Gutiérrez Recondado, además de ser un español excepcional, era por encima de todo un hombre cabal, un hombre íntegro de pies a cabeza. Militar ejemplar, un ciudadano ejemplar, un marido y un padre excepcional. Yo creo que son los hombres más completos que yo he conocido en mi vida y del que he recibido consejos, ayuda, amistad a raudales. Manuel Gutiérrez Mellado nació en Madrid, en la calle de la Libertad, buen nombre, el 30 de abril de 1912, en el seno de una familia de la clase media. Su padre murió cuando él tenía 4 años y su madre cuando tenía 8 años. Lo criaron sus abuelos. Sí, estuve interno 6 años y tengo un recuerdo maravilloso. Fue mi formación religiosa, yo soy creyente, y eran los padres escolapios. El primer día de dormir allí fue muy triste, como es lógico. Me habían muerto mi padre y mi madre, sobre todo mi madre recién muerta. Y bueno, pues tuve los primeros tropiezos en que yo tenía una clase de matemáticas en que yo no estaba preparado para, por ejemplo, dividir, porque no sabía multiplicar más hasta el 5. Y me ponían unas divisiones, y entonces yo lo pasaba muy mal. Pero mi superada aquel error de adaptación, pues luego la verdad es que estudié mucho, tuve muy buenas notas y era un niño de esos que decían que era estudioso. Lo tengo como un recuerdo fenomenal de formación religiosa y de formación profesional, porque yo las 16 asignaturas que estudié allí me las sabía todas. Salí del colegio entonces sin terminar el bachillerato, que no nos lo pedían, inicié una preparación en una academia que se dedicaba a ello y ya pues no pude presentarme el primer año porque era muy joven. Y cuando conseguí ingresar en la academia, pues cubrí mi felicidad. Y en las profesiones ya sabe usted lo que pasa. Cuando se acierta se es feliz, que se trabaje, y cuando se equivoca uno es una lacra para toda la vida. La jura de la bandera nuestra pues fue modélica, y voy a decirlo, las buenas lenguas, no las malas lenguas. Dicen que se posó un gorrión en la gorra de un cadete de quietos que estábamos. Yo recuerdo que estuvimos alineándonos casi con el brazo extendido, pudimos estar 3/4 de hora, que ya se nos caía el brazo. Bueno, la jura resultó muy bonita, el desfile muy bien, el rey lo pasó muy bien, porque claro, 500 cadetes con un poquito de alcohol en las venas, pues aquellos eran unos vivas al rey, como no los había oído. Era ya una época triste para él. Y en cambio vino otro día, que es que nos mandan formar en el patio, se ha proclamado la República, el general Franco nos dice que ha cambiado el régimen. No hay ningún viva, yo lo recuerdo perfectamente, más que un suboficial pues, que forma la tropa también con nosotros, y un suboficial dice viva el ejército, lo cual contestamos todos. Nos dieron unas pinturas para que nos quitásemos la corona de unos rombos que llevábamos, pero la masa de la academia no reaccionó ni en pro ni en contra, no teníamos una opinión definida. Yo intervine en el alzamiento de Madrid, todos los que estábamos aquí estábamos convencidos de que teníamos razón. Sobre ese tema del alzamiento de la República del 18 de julio también se puede hablar mucho.
por qué pasaron todas aquellas cosas. Había, desde las elecciones de febrero, tenga usted en cuenta que las frases que se oían era: la de Constitución dirá, pero yo digo, las elecciones valen si las ganamos. Y esto no lo decía la derecha, lo decían la derecha, la izquierda y mucha gente. Después de yo digo que la guerra de patrullas existía en Madrid en aquellos tiempos, en España. Es decir, era un patrono que caía muerto, eran dos obreros que caían muertos. De modo que aquella situación era una situación que no es una legalidad perfecta de una república, que no, aquello había tenido, después del fracaso de lo del año 34 de Asturias y de Barcelona y el golpe de Sanjurjo, que fueron las dos partes, es decir, unos eran Stalin, comunismo, y otros fascismo y ahí le di Mussolini. Yo creo que por eso he luchado siempre porque no haya guerra civil, para que precisamente no vuelva a repetirse esa lucha entre españoles. Yo la he vivido y creo que es terrible. Las dos retaguardias son las malas. La gente buena va a los frentes. Yo fui artillería, creo que acerté. Estoy muy orgulloso de ser artillero, pero quiero ir respeto a todas las armas. Yo me acababan de nombrar capitán general de Valladolid, después de comandante general de Ceuta, donde tuve un recuerdo maravilloso de la guarnición y de la sociedad de Ceuta. Entonces no jugábamos a bridge, jugábamos al mus, en un hotel que hay allí muy bueno. Yo recuerdo lo de Ceuta, que fueron unos meses estupendos, que yo recibí el cariño de la sociedad y luego la guarnición, que era sensacional. Y me nombraron capitán general de la región séptima, que estaba en Valladolid. Me fui a Valladolid, me ocupé de mis cosas, estaba muy contento, y me llamó el ministro diciéndome que me habían nombrado jefe de Estado Mayor del Ejército. Claro, eso ya por un poco el final de la carrera de uno. Pues nada, yo dije que sí, que me gustaba mucho y que agradecía el nombramiento, y estaba preparando las cosas para venir a Madrid, justo ese día. Y bueno, entonces esto habían nombrado a Suárez presidente. Yo pues no le conocía casi, había venido a verle para un polideportivo de Ceuta, pero pensé que el rey lo había elegido y que había acertado seguramente. No sé si le escribí una carta de felicitación, o vamos, formularia completamente, porque no tenía misa. Y entonces cuando me iba a venir, me llamaron y me dijeron si quería ser ministro del Interior. Y yo dije que no. Tuve dos llamadas importantes. A las dos dije que no. Una de Suárez y otra muy importante también. Y dije que no porque no me notaba yo con eso. Y entonces en el viaje que vine en coche, pues vine de las 2 o 3 horas de coche pensando en argumentos para decir que no. Entonces hablé con el presidente, le expliqué mi posición, la comprendió, me dijo que no, y yo me incorporé muy contento al jefe de Estado Mayor del Ejército, que es lo que me habían nombrado, y me quedé tan tranquilo. Habían pasado 2 meses en Valladolid después de Ceuta, y llevaba 2 meses yo de jefe de Estado Mayor. Y me parece que fue, ya no me acuerdo, en septiembre o octubre. Entonces me llamó el presidente Suárez, y el ministro del Ejército entonces estaba fuera de España. Y yo pues fui repasando pues qué asuntos pendientes tenemos en el Ejército con el presidente. Cuando me llegó allí me dijo que no era asuntos pendientes, sino que tenía vacante la vicepresidencia para asuntos de la defensa, que había cesado un general, y que ya no podía decir yo que no, porque eso era ya lo mío, no lo del Interior. Tuvimos una larga charla, me convenció y acepté. Gutiérrez Mellado era un demócrata profundo y era un convencido de que la mejor manera de hacer una reestructuración en las propias Fuerzas Armadas, por ejemplo, tenía que hacerse con una enorme seriedad y rigor, no herir a nadie, dar oportunidades a todo el mundo para que pudiera participar de manera directa en un proceso tan necesario y por otra parte tan urgente como era el de transitar de un sistema autoritario a un sistema democrático. Sus convicciones efectivamente eran profundamente democráticas, pero lo que más llamaba la atención en él, junto a su capacidad intelectual, era ese valor impresionante para transmitir ánimo en los momentos difíciles, para enfrentarse a situaciones complicadas. Sufrió muchísimo en aquella época por la incomprensión de algunos
compañeros. Señor, dales el descanso eterno y brilla para ellos la luz eterna. Por tu misericordia. Encima de la disciplina está el honor. ¡Gobierno de división! Yo he tratado de seguir una norma de conciencia todo el tiempo, tratando, como es lógico, de conseguir lo mejor para España, para las Fuerzas Armadas. Yo casi se puede decir que toda mi actuación en el gobierno ha sido pensando que era bueno, aunque me criticasen. Y yo creo que, bueno, pues si eso se liberará, se liberará. Creo que ha sido un gran soldado, fue un gran vicepresidente del gobierno. Un hombre que intentó por encima de todo convencer de la bondad de un proceso de transición en paz, en momentos muy radicalizados. Un hombre que llevaba la calma al Consejo, que en sus intervenciones siempre latía un profundo deseo de convivencia pacífica. Hemos pasado momentos difíciles muy juntos y por lo tanto nos queremos, yo creo que puedo decirlo también. He tenido la satisfacción que últimamente he tenido felicitaciones por algunas cosas que me han pasado y puedo decirle a usted que es un gran gobernante y que yo creo que España la ha perdido. No sé si volverá porque es muy joven, pero somos especialistas en cargarnos a la gente. Yo lo identificaría como un hombre de honor, un militar ejemplar, un ejemplo humano asombroso. Ya con total serenidad y después de haber subido unas escaleras muy largas y corriendo, leemos la noticia que nos acaba de facilitar ahora mismo el Ministerio de la Gobernación. Dice así: hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el registro de asociaciones políticas de dicho ministerio. Repetimos, pues, que el Partido Comunista de España ha sido legalizado por el gobierno español. Recibí una llamada del presidente, me dijo que había dimitido un ministro y que me enterase si los otros dos iban a dimitir. Yo hablé con los otros dos ministros, me dijeron que no, se lo dije al presidente, y yo, glorioso, me fui a la residencia militar que hay en Tenerife, por cierto, muy buena, de la guarnición, del discurso, de las gestiones con los ministros, y le dije al jefe de Canarias, perdón, que se incorporara porque le habían llamado para el Consejo Superior del Ejército, y que contase un poco lo que yo había visto en la guarnición, las palabras mías. Yo no sé si lo dijo o no lo dijo, pero luego hubo una reunión del Consejo Superior que usted conoce, el ministro estaba malo, allí intervinieron diferentes personas, hubo una cosa rara de un intento de dos mensajes, desde luego produjo un impacto, pero yo creo que Suárez acertó en la reconoción del Partido Comunista. Primero, fue una noche triste. Segundo, que yo lo siento porque después de todo se saltaron la ley unos amigos que eran compañeros míos. Tercero, yo pasé un miedo tremendo, como usted dice, pero más que por mí, por España, porque empezase de nuevo una guerra civil. Y como hemos dicho antes, me aterraba la idea. Yo tenía la preocupación de que estaba seguro que si el rey no le habían cogido iba a actuar como actuó. Tenía esa gran preocupación de la guerra entre hermanos que volvió a repetirse y tenía preocupación por mis hijos porque, claro, se oían algunas voces que eran peores que lo que estaba dentro, porque se decía Tejero, mátalos. Entonces esa gente hubiera llegado a ser una cosa de gran preocupación. Y los primeros que entraron fueron sádicos. Era un poco la sensación de decir, aquí tengo yo a todo el mundo en el suelo, yo he ido a abogados, he ido a médicos, etc. Se notaba un poco de revanchismo triste. El resto no, eran una partida de decenas de señores que los habían llevado allí y no sabían ni lo que pasaba. Bueno, pues luego resultó que había más fondo que el que yo pensaba, pero en fin, eso es un error que yo creo, porque nunca pensé que podía haber gente detrás de ella, podía haber entrado diciendo, pues esto se ha acabado, unos a la derecha, otros a la izquierda, salgan por las puertas. Y en cambio aquella mascarada, que sí fue un poco de mascarada, pues eso fue triste. Y en cuanto a mi actuación, que ha dicho usted, bueno, pues fue la de un general, no, la de un cadete, la de un oficial. Es decir, algo que nos habían enseñado que hay que hacer desde la academia, y a mí ya me cogió mucho muy lejos la academia, pues actué como actuaría. Y yo siempre pongo el ejemplo del médico, que en un accidente de carretera ve que si una persona se está desangrando
Todos los demás estamos mirando y él hace un torniquete. Yo hace algún tiempo, cuando se le dio el título de capitán general, me llamó por teléfono para decirme que estaba muy emocionado porque había sido a propuesta de los jefes de Estado Mayor. Y eso de que a propuesta de los jefes de Estado Mayor le propusieran a Su Majestad el Rey y al gobierno el nombramiento de capitán general para él, yo creo que fue la alegría más grande que le ha dado en su vida. Porque me acuerdo que recalcaba en la conversación, ha sido a propuesta de mis compañeros, ha sido a propuesta de los militares. Yo creo que es lo que más le ha tranquilizado, lo que probablemente más le ha llegado al alma, el poder vivir, pues, muy poco tiempo, pero aunque haya sido poco tiempo, con la convicción profunda de que no tenía enemigos ya en el mundo militar, de que habían comprendido que su labor estaba dirigida única y exclusivamente al mejor entendimiento entre los españoles y a la ausencia de confrontaciones violentas. Pues he recibido con mucha alegría, con mucha humildad. Creo que es un mérito que se da a todos los compañeros más que a mí. Y hay una cosa bonita para mí, que me ha propuesto el jefe de Estado Mayor del Ejército, con el asesoramiento y la conformidad del Consejo Superior del Ejército. Son mis compañeros los que me han propuesto. El ministro muy galantemente pues, ha aceptado la iniciativa y el Consejo de Ministros sacó el decreto, de modo que todos, aprovecho para expresar mi agradecimiento a todos, pero que haya salido de mis compañeros, pues me ha gustado. Manolo era una persona, repito, muy entrañable y muy serio, y analizaba muy bien. Y entre ellos se produjo un entendimiento tan profundo, que trascendió del puro y simple contacto político a la amistad personal. Las relaciones de amistad con él, que todos los domingos nos reuníamos a descansar un poco y al mismo tiempo que hablábamos de la situación española, pues estábamos jugando al mus, por ejemplo, en las horas de descanso de los domingos. Yo creo que se produjo una comunicación muy intensa entre el capitán general y yo. Yo he llevado como un timbre de honor y de gloria